Pero, ¿quién me ha apagado la luz? Si es que madre mía la gente de hoy en día. Ay, Dios. Esto sí, esto está mejor. Jeje. ¡Ah! Ay, ¿pero qué? No, empezamos bien. ¿Qué le digo? A ver, por aquí no hay nada. Ha dicho arriba a la izquierda. Pues vamos arriba a la izquierda. Y seguramente será el número 5, por lo que he visto de la llave. Es Stevie Wonder. Lo tiene lleno de mierda. Oh, no. ¡Oh! ¡Una carta! ¡Hay una carta! ¿Qué nos dice la carta? Mr. Maldonado. ¿También la he escrito a mano? ¿Por qué siempre que grabo el Noire me tienen ganas de estornudar? No lo entiendo. A ver qué dice la carta. Señora Antonia Isabel A.A. Pensión Parsons. 72. Vale, sí. Más para abajo. Antonia. Como continuación de mi misiva del 7 de agosto, le escribo para informarle de que se ha aceptado su solicitud al Tribunal Supremo del Estado de California. Y se ha fijado una fecha para la visita. Su caso, el expediente 98-765 se verá el 17 de septiembre. Tengo entendido que su marido, Ángel Christopher Maldonado, residente en el 304-330 de Noire, ha recibido la citación y tiene que presentarse en el Tribunal Central del Distrito. En la citada fechada. Aunque no es imprescindible, muchas mujeres, en su caso, prefieren no hacerlo. Le recomiendo que se presente en el Tribunal Central del Distrito en la fecha fijada. Según mi experiencia, la presencia de la esposa del demandante, en casos como este, puede influir en el veredicto. Y si su marido no se presenta el 17 de septiembre, usted me ha dicho que es algo probable, nuestras posibilidades mejorarán. Atentamente, Frederick D. Tattersall, lawyer. Abogado. Okay, we have an address. Pues sí. Carta del abogado. ¡Abogado! Vamos a ir a visitar al abogado. Pero antes que nada visitaremos un poquito la fotillo de la señora Maldonado. A ver cómo era. ¡Oh, mira qué bonita! Charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. La pulsera dije no... Oh, es verdad, la pulsera no estaba. La pulsera no estaba. Quien tenga la pulsera. Tenga... ¡Hostia! Han forzado la ventana. A smashed window explains why the place looks tossed. Pues sí. You know how I feel about windows, Phelps. Sí, el traje de tentadores y tal, bla, bla, bla. Vale. Pues nada. Va solo. Y vas solo, Phelps. O sea, tú sí eso, pues ya... ¡Hostia! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Por fin me veis la cara, a veces. Señorita, tengo unas cuantas preguntas para usted. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. Pero quiero un café, vale. Puedes conocer a los sospechosos, dímelos. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. ¿Cómo lo sabes? She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. ¿Por qué has mirado para abajo? Va. Come on, Mrs. Lepenti. Pues you no. must have some idea. Maybe a movie? Maybe church. She was a very religious girl. Mira, tío, porque me miente, ¿dónde va? O sea, te has matado a una inquilina. You've had a break-in? No! That can't be true. Ah, vale, o sea... ¿Me estás mintiendo? Being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. Joder, pues ve a mirar la habitación, muchacha. So Antonia lost her keys and used the iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. ¿Tú eres tonta? It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Antonia and her husband were estranged?
Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Me dice la verdad. Can you describe Pues the no. necklace? Joder. An icon of Our Lady of Guadalupe. It's quite beautiful. I let Antonia hang a painting of her. Ah, coño, la pulsera. Seré cazurro. Hostia, seré cazurro. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. Seré cazurro. I've Me ha said hecho it, trozo el collar. He'd come down hard. No sé por qué pensaba en el... Let's check his place out. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas, Galloway? ¿En serio? ¿Has dado toda la vuelta cuando estabas aquí? Joder. Cago en todo. ¿Por qué me equivoco con las cosas más tontas? Bueno, a ver. You're behind the wheel. Venga, vamos a la residencia de los Maldonado. Siempre tenéis que hacer la misma pregunta. ¡Corre, Phelps! ¿Qué se va sin ti? Qué raro, no me ha hablado. Vale. Residencia de los Maldonado. 1320. A ver. Como siempre, vamos a ver en qué piso viven. Aranda, Maldonado en la 304. Maldonado is in apartment 304. Vale, pues vamos ahí, en la 304. Y... no hay ascensor. ¿Cómo no puede haber ascensor? Hostia. Pues... o sea, a ver, ¿qué piso es este? La 200, pues el piso más para arriba. ¿Eh? Nada. He oído un ruido muy raro. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. ¡Bam! LAPD. What the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Cuidado a tu izquierda. ¡Toma! ¿Queréis hostiazos? ¿Queréis hostias? No me acuerdo de pelear, pero os voy a dar hostias. This is going to end in tears. ¿Qué? ¿Ahora tú qué? Oh, ¿se ha escapado? A ver, vale. Stay back, Antes or I'll have to tengo put que you darte down. unos puñetazos. ¡Ole! ¡Toma! ¡Toma! ¿Y ahora qué? No es posible agarrar, rematar. Vale. ¡Ole! ¡Pum! ¡Pa! ¡Toma! ¡Finish him! Bonito gancho. Damn. They got some decent shots in there. ¡Toma! Cuff ¿Por qué acabas con el mío? bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Finbar. No le gusta que le llamen así, Phelps. Antes te lo he dicho. Ese se escapa. Pues no. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Ay, lo dejas ahí de pie. Wife Claro que has sí. been murdered. Que se escapa por la puerta. ¿No ves que está ahí? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? Esa sonrisita, Phelps. We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. Pues vamos a investigar la casa de Antonia y Ángel. I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. ¿Ves? Ha dicho no sé qué de Finbar. Que le da un golpe en la cabeza, ¿no? Ha dicho. Hace mucho tiempo que no veo ningún diario. ¿Esto qué es? Frutería Just Picket, Chinatown. Just Picked Fruit Market. Wonder if Frutería. Angel gets all his groceries from this place. Frutería. Bueno, pues deben ser el vino ahí de uvas recién hechas. No quiero nada del dorado. Bueno, a lo mejor sí es un bar como el del primer capítulo. Algún bar ahí. El dorado. ¿Veis? ¿Veis? Y Lo El sabía, sí, sí. Dorado. Y el dorado. Si es que lo sabía. ¡Oh! Camisa manchada de sangre. This will take some explaining. Sí.
Pero bien manchada de sangre. A ver qué hay fuera. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi. He's toast. Esto va para aquí. Vamos a hacer un toc toc toc. Pues no voy a hacer ningún toc toc toc. No, que no he investigado la casa aún. Espérate. A ver, ¿qué hay más? Algo más por aquí, ¿no? Digo yo. Si no será una tontería muy grande salir para nada. Me falta una habitación. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hacéis con un plato de espaguetis encima de la mesa? En serio. ¡Pero coge las notas! Se ve un reloj. Es el tic-tac de un reloj. A ver si está ahí encima de la mesa. Bueno, igual. Pues yo creo que ya está. Bueno, a ver los vecinos. ¿Hay alguien en la 305? Sí. What do you want? Hola, señor. LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Gracias por el detalle. Vamos a ver el otro vecino, que es este de aquí, el 303. No good. Nobody here. No hay nadie. Pues probamos con la 301. Y parece que hay alguien. ¡Hostia, hijo de puta! Sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Y tiene que salir con eso. O sea, cabrón. A ver. Aquí también hay alguien. Una señorita. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. The hired help at the El Dorado might have seen the broad the night she died. Esta tía Maybe me the da mala regulars, espina. too. We should check it out. No sé, me ha dado muy mala espina. Os lo juro. O sea, muy... como si lo supiera todo. No sé. Quizás son imágenes mías. Ya me imagino de todo. A ver. Tenemos el coche aquí aparcado. O sea, no sé por qué le aparcas tan lejos. ¿Sabes? Pero bueno. A ver dónde tenemos que ir. You drive. I need to go over the case notes. ¿La frutería o el bar? Frutería o el bar. Frutería o el bar. Frutería o el bar. Vamos a la frutería, ¿no? Que si no el bar, el finger este, el Rusty, el Galloway, se pondrá pindongo y no quiero. Cuando quieras, vente, ¿eh? No es por nada. Ahí. ¡Por fin corres! No quiero responder. KGPL, 11 King, over. 11K, Captain Ah, el capitán de ellos. Ha aparecido otra carta. 11K, en route. Pues ahora no sé si ir a la comisaría. Comisaría central. Oh, hemos ido directamente. Hostia, es bueno. Abajo con Pinker. De abajo con Pinker. Por Rusty, yo te sigo, ¿vale? Yo te sigo. Corre, corre. Resign Hospital. Venga. Servicios técnicos. Pero, ¿para qué te vas hacia el col? Mío. A ver. ¿Qué es aquí dentro? Sí. Boys, come on in. Phelps, A ver. have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer.
We're checking all the spares back 24 hours, regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? Hostia. This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. Por supuesto. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Hostia. A ver qué dice, ahí está. He cambiado de idea, no querrás hacer un trato justo que te den de Netex. That's the message from the Celine Henry case. Qué raro. Joder, ¿y a ver el poema? Acumuladas en tu alma por esta maldición. Malas acciones y maldito tú, que el bien contemplas, joder. Infinito como el universo mismo. Tú y la mortificadora soledad que anhelas. Horrible imagen de poder tranquilo. Aunque ahora reposas, la hora llega. En la que tal como eres, en tu interior te muestras. Y tras muchos crímenes falsos e inútiles cometidos, lenta caída por espacio y tiempo infinitos, el desprecio ha decidido. Sí, muy bonita. Heap upon thy soul by virtue of this curse. No lo vas a leer todo. That's why we called you in. You think it's original? Originales. Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Oh. Sure, I knew that. Yo también. You see, Finnis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Pues no creo que sea este. Si es inteligente, el otro no lee mucho, ¿sabes? La primera impresión que me ha dado. Ha sido la otra. La vecina del lado. Continuará. O sea, tenía una mirada muy mala. Era muy mala.